Dios te está llevando hacia algo mejor, aunque ahora mismo no puedas verlo con claridad. Tal vez has pasado días preguntándote por qué las cosas no avanzan como esperabas, por qué algunas puertas se cerraron o por qué ciertas respuestas tardan tanto en llegar. Pero lo que hoy parece una demora podría ser parte de un plan mucho más grande. Dios sigue obrando en tu vida, incluso en aquellos momentos en los que todo parece permanecer en silencio. Hay temporadas en las que sentimos que estamos caminando, sin saber exactamente hacia dónde vamos. Seguimos esforzándonos, seguimos orando y seguimos esperando mientras las dudas intentan ocupar nuestra mente. Sin embargo, no todo lo importante sucede delante de nuestros ojos. Muchas de las mejores cosas comienzan a construirse en silencio, lejos de la vista de todos, preparando el momento perfecto para manifestarse cuando llegue el tiempo indicado. Quizá has pensado que otros avanzan más rápido que tú. Has visto cómo algunas personas alcanzan metas, reciben oportunidades o encuentran respuestas mientras tú sigues esperando. Pero cada camino tiene su propio propósito. Dios no escribe todas las historias de la misma manera. Lo que está haciendo en tu vida es diferente, y precisamente por eso no debes medir tu progreso comparándolo con el de alguien más. Hay personas que hoy están cansadas, no porque hayan dejado de creer, sino porque llevan demasiado tiempo esperando. Han seguido adelante cuando era más fácil rendirse, han sonreído mientras enfrentaban preocupaciones y han guardado silencio sobre batallas que nadie conoce. Si ese es tu caso, recuerda que Dios no ignora ninguno de tus esfuerzos. Cada paso que has dado, incluso los más difíciles, ha sido visto por aquel que conoce tu historia mejor que nadie. Muchas veces queremos que Dios nos muestre todo el camino de una sola vez, pero Él suele iluminar solamente el siguiente paso. Si pudiéramos ver todo lo que viene por delante, quizás nos llenaríamos de miedo o intentaríamos correr antes de tiempo. Por eso, la fe consiste en avanzar con la confianza de que Dios sabe exactamente hacia dónde nos dirige, incluso cuando el destino todavía parece lejano para nuestros ojos. Hay bendiciones que no llegan cuando nosotros las pedimos, sino cuando estamos preparados para recibirlas. Esto no significa que Dios se haya olvidado de ti. Significa que está trabajando en aspectos de tu vida que quizás todavía no alcanzas a comprender. Lo que hoy parece una espera innecesaria podría convertirse mañana en una de las razones por las que agradecerás haber confiado más y desesperado menos. Observa cómo una pequeña abeja recorre flor tras flor sin detenerse. No se queda esperando resultados inmediatos ni abandona su trabajo porque el camino sea largo. Sigue avanzando porque forma parte de su naturaleza. De alguna manera, la fe también funciona así. Hay días en los que no vemos cambios evidentes, pero seguimos caminando porque sabemos que Dios continúa obrando, aun cuando todo parece igual. La vida no siempre avanza en línea recta. A veces hay desvíos inesperados, cambios repentinos y situaciones que jamás habíamos planeado. Sin embargo, incluso esos momentos pueden convertirse en herramientas que Dios utiliza para guiarnos hacia lugares mejores. Lo que parecía una interrupción puede terminar siendo una dirección. Lo que parecía una pérdida puede convertirse en una oportunidad que nunca habrías descubierto de otra manera. Quizá has estado enfocándote demasiado en aquello que aún no tienes y has olvidado todo lo que ya has superado. Mira hacia atrás por un momento. Recuerda las dificultades que parecían imposibles y que hoy forman parte de tu pasado. El mismo Dios que te sostuvo entonces sigue acompañándote ahora. Si te ayudó a atravesar aquellas pruebas, también te ayudará a cruzar las que enfrentas en este momento.
Hay una paz especial que llega cuando dejamos de intentar controlar cada detalle. No significa renunciar a nuestros sueños ni dejar de esforzarnos. Significa comprender que algunas cosas están fuera de nuestras manos y ponerlas en las manos de Dios. Cuando hacemos eso, el corazón deja de cargar pesos innecesarios y encuentra descanso en medio de la incertidumbre. Tal vez hoy no tienes todas las respuestas que te gustaría tener. Tal vez sigues preguntándote cuándo llegará esa oportunidad, esa solución o ese cambio que tanto anhelas. Pero no permitas que la falta de respuestas te haga olvidar las promesas. Dios sigue siendo fiel incluso cuando el proceso parece lento. Su silencio nunca significa ausencia y su demora nunca significa abandono. A veces las mayores transformaciones ocurren en silencio. Nadie ve cómo crecen las raíces debajo de la tierra, pero son precisamente ellas las que sostendrán el árbol cuando lleguen los vientos fuertes. Del mismo modo, Dios está fortaleciendo áreas de tu vida que todavía no puedes ver. Está formando carácter, paciencia y fortaleza para que cuando lleguen las bendiciones puedas sostenerlas con sabiduría. Por eso hoy quiero invitarte a hacer algo sencillo. Confía un poco más, no porque todo sea perfecto, no porque el camino esté libre de dificultades. Confía porque Dios ha sido bueno contigo antes y seguirá siéndolo mañana. Confía porque tu historia aún no ha terminado. Confía porque, aunque ahora no puedas verlo con claridad, Dios te está llevando hacia algo mejor. Hay un versículo que ha dado esperanza a millones de personas a lo largo del tiempo. En Jeremías 29:11, Dios dice que tiene planes de bienestar y no de calamidad, planes para dar un futuro y una esperanza. Qué hermoso es recordar esto cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Porque nuestra realidad puede cambiar de un día para otro, pero las promesas de Dios permanecen firmes. Él sigue viendo posibilidades donde nosotros solo vemos obstáculos. Piensa en José. Hubo momentos en los que parecía que su vida iba en dirección contraria a las promesas que había recibido. Fue rechazado, traicionado y olvidado. Sin embargo, cada una de aquellas experiencias terminó formando parte del camino que Dios utilizó para llevarlo exactamente al lugar donde debía estar. Lo que parecía una derrota era, en realidad, una preparación para algo mucho más grande de lo que él imaginaba. Muchas personas abandonan sus sueños cuando no ven resultados rápidos, pero la Biblia nos muestra una y otra vez que Dios trabaja con procesos. Abraham tuvo que esperar años para ver cumplida una promesa. Moisés pasó tiempo en el desierto antes de convertirse en el líder que Dios había escogido. David fue ungido como rey mucho antes de sentarse en el trono. La espera no era un castigo, era parte de la preparación. Tal vez tú también te encuentras en una etapa de preparación. Quizás sientes que tu vida avanza más lento de lo que esperabas, pero no confundas una temporada de crecimiento con una señal de fracaso. Hay cosas que Dios necesita fortalecer dentro de ti antes de abrir ciertas puertas, porque cuando llegue el momento correcto, querrá que estés listo para recibir lo que ha preparado para tu vida. El Salmo 37 nos recuerda que debemos confiar en el Señor y hacer el bien, que debemos deleitarnos en Él y encomendarle nuestro camino. No dice que todo será fácil, ni que nunca habrá dificultades. Lo que promete es algo mucho más valioso, que Dios actuará. Y cuando Dios actúa lo hace de formas que muchas veces superan lo que nuestra mente podía imaginar. Observa cómo Jesús enseñaba a sus discípulos. Muchas veces no les revelaba todo de inmediato. Les enseñaba paso a paso, preparándolos para responsabilidades mayores. Del mismo modo, Dios sigue guiando a sus hijos hoy. Quizá no te ha mostrado todo el panorama,
porque quiere que aprendas a caminar por fe, y no solamente por vista. Y aunque eso pueda resultar difícil, también es una de las experiencias más transformadoras para el corazón. Hay momentos en los que la fe se demuestra no cuando todo marcha bien, sino cuando decidimos seguir confiando en medio de la incertidumbre. Cualquiera puede creer cuando las respuestas son evidentes, pero mantener la esperanza cuando el camino parece oscuro requiere una confianza más profunda. Es ahí donde muchas veces Dios fortalece nuestra relación con Él y nos enseña que su fidelidad no depende de nuestras circunstancias. Recuerda aquella ocasión en que Jesús calmó la tormenta. Los discípulos estaban aterrados porque solo podían ver las olas y el viento. Sin embargo, Jesús veía algo más allá de aquel momento. ¿Cuántas veces nosotros también nos enfocamos únicamente en la tormenta y olvidamos que Dios sigue estando en la barca? Las dificultades pueden ser reales, pero la presencia de Dios también lo es. Quizá hoy tu corazón necesita escuchar esto. Dios no ha dejado de trabajar en tu vida. Aunque todavía existan preguntas sin respuesta, aunque algunas situaciones sigan sin resolverse y aunque el camino parezca largo, Él continúa obrando. Muchas veces las mayores bendiciones están más cerca de lo que imaginamos, pero llegan en el momento preciso y no antes. Por eso, cuando las dudas intenten ocupar tu mente, vuelve a las promesas de Dios. Recuerda todo lo que ha hecho por ti en el pasado. Recuerda las veces que te sostuvo cuando pensabas que no podrías seguir adelante. El mismo Dios que abrió caminos donde no los había, que te levantó cuando estabas cansado y que te dio fuerzas en los momentos difíciles, sigue guiando tus pasos. Y si permaneces confiando, descubrirás que cada etapa tenía un propósito y que verdaderamente te estaba llevando hacia algo mejor. Cuando la fe es inquebrantable, las circunstancias dejan de tener la última palabra. No porque los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque el corazón aprende a mirar más allá de ellos. Una fe firme no nace en los días fáciles, se fortalece en los momentos en los que seguimos creyendo aun cuando no entendemos lo que está sucediendo. Es esa confianza profunda que nos permite avanzar sabiendo que Dios sigue guiando cada paso de nuestro camino. La fe inquebrantable no significa que nunca sentirás miedo. Significa que el miedo ya no decidirá por ti. Incluso los grandes hombres y mujeres de la Biblia enfrentaron momentos de incertidumbre. La diferencia fue que eligieron confiar en Dios por encima de sus emociones. Y esa misma decisión sigue transformando vidas hoy. Porque cuando la confianza en Dios crece, las dudas comienzan a perder la fuerza que tenían sobre nosotros. David enfrentó gigantes, persecuciones y dificultades que habrían hecho retroceder a cualquiera. Sin embargo, una y otra vez volvió su mirada hacia Dios. Su fortaleza no provenía de sus propias capacidades, sino de la certeza de que el Señor estaba con él. Esa es una de las lecciones más valiosas de la fe. No se trata de cuán fuerte eres tú, sino de cuán grande es aquel en quien has decidido confiar. Hay batallas que se ganan mucho antes de que cambien las circunstancias. Se ganan cuando el corazón decide permanecer firme. Se ganan cuando una persona elige seguir orando en lugar de rendirse, seguir creyendo en lugar de desesperarse y seguir caminando en lugar de quedarse paralizada por el temor. Esas victorias silenciosas son las que preparan el terreno para los milagros visibles que vendrán después. Muchas veces pensamos que necesitamos una señal extraordinaria para fortalecer nuestra fe. Sin embargo, Dios suele mostrarse en las cosas sencillas de cada día, en la fuerza que encuentras cuando creías que ya no podías más, en la paz que llega en medio de una preocupación.
en esa puerta que se abre en el momento justo, en esas pequeñas evidencias de que nunca has estado caminando solo. El apóstol Pablo atravesó pruebas que habrían desanimado a muchas personas. Sin embargo, escribió palabras de esperanza incluso en medio de la dificultad. Él había comprendido una verdad poderosa. Las circunstancias cambian, pero Dios permanece. Cuando una persona entiende esto, deja de construir su esperanza sobre lo que sucede a su alrededor y comienza a construirla sobre la fidelidad inmutable de Dios. Tal vez hoy estás atravesando una temporada que no habrías elegido para tu vida, pero incluso ahí, Dios puede obrar de maneras extraordinarias. Lo que parece una limitación puede convertirse en una oportunidad para crecer. Lo que parece una demora puede convertirse en una preparación. Lo que parece un final puede ser el comienzo de algo mucho mejor. La fe nos permite ver posibilidades donde otros solo ven dificultades. Una fe inquebrantable aprende a descansar mientras espera. No vive atrapada en la ansiedad del mañana ni en las heridas del ayer. Aprende a confiar en que Dios está trabajando incluso cuando los resultados todavía no son visibles. Y esa confianza trae una paz que el mundo difícilmente puede entender, porque no depende de las circunstancias, sino de la presencia constante de Dios. Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. No habló de una fe perfecta ni gigantesca, habló de una fe sincera, perseverante y viva, una fe que sigue creciendo día tras día, una fe que se niega a rendirse cuando llegan las tormentas, una fe que sigue mirando al cielo aun cuando las respuestas parecen tardar más de lo esperado. Por eso hoy más que nunca mantén firme tu corazón, sigue creyendo, sigue avanzando, sigue confiando un poco más, porque la misma mano de Dios que te sostuvo en el pasado sigue sosteniéndote ahora, y llegará el día en que mirarás hacia atrás y comprenderás que cada paso, cada espera y cada prueba tenían un propósito. Entonces descubrirás que Dios no solo te estaba acompañando, te estaba llevando hacia algo mucho mejor de lo que habías imaginado. Hay momentos en la vida en los que Dios no cambia inmediatamente la situación, porque primero está transformando a la persona que la está viviendo. Y aunque muchas veces pedimos que desaparezca la tormenta, Dios utiliza esas mismas circunstancias para desarrollar una fortaleza que no podría crecer de otra manera. Lo que hoy parece una carga puede estar convirtiéndose en una de las herramientas que te prepararán para el propósito que Él tiene para tu vida. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, no fue la ausencia del viento lo que hizo posible el milagro. El viento seguía ahí. Las olas seguían moviéndose. La diferencia fue que por un momento mantuvo sus ojos puestos en Jesús. Esta historia nos recuerda que la fe no consiste en esperar circunstancias perfectas, sino en aprender a mantener la mirada en Dios, aun cuando todo alrededor parece inestable. Quizá algunas veces has pensado que tu fe es pequeña porque has sentido dudas o cansancio, pero incluso las personas más fieles tuvieron momentos de debilidad. Lo importante no es nunca caer, sino volver a levantarse una y otra vez. Dios no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos a seguir confiando. Y cada vez que decides levantarte después de una prueba, tu fe se vuelve más fuerte que el día anterior. Hay bendiciones que solo pueden apreciarse después de atravesar ciertos procesos. Si todo llegara fácilmente, muchas veces no comprenderíamos su verdadero valor. Por eso Dios permite que algunas metas requieran paciencia, perseverancia y confianza. No porque quiera verte sufrir, sino porque desea que cuando recibas aquello que has esperado durante tanto tiempo, tengas la madurez necesaria para cuidarlo y disfrutarlo plenamente. A veces la respuesta que esperamos no llega de la manera que imaginábamos.
Dios tiene la costumbre de sorprender a sus hijos. Puede abrir puertas donde no existían, crear oportunidades inesperadas o utilizar situaciones aparentemente comunes para producir cambios extraordinarios. Lo que para nosotros parece imposible, para Dios sigue siendo una posibilidad abierta. Y esa verdad puede devolver esperanza incluso al corazón más cansado. El enemigo de la fe muchas veces no es el problema, sino el desánimo, porque cuando una persona pierde la esperanza, deja de avanzar. Por eso es tan importante proteger tu corazón y alimentar tu confianza en Dios cada día. Las promesas que Él ha puesto sobre tu vida no desaparecen porque hayas tenido una mala temporada. Lo que Dios ha comenzado, Él también tiene el poder para completarlo. Tal vez hoy no necesitas una explicación para todo lo que está ocurriendo. Tal vez lo que más necesitas es recordar quién va contigo en el camino. Porque cuando Dios está presente, incluso los senderos difíciles pueden recorrerse con paz. Su compañía transforma la manera en que enfrentamos las pruebas. Lo que antes parecía insoportable comienza a verse diferente cuando sabemos que no estamos solos. Hay personas que están a punto de renunciar a un sueño, a una meta o a una oración que han llevado durante años en su corazón. Si eres una de ellas, escucha esto. No permitas que una temporada difícil te convenza de abandonar aquello que Dios puso dentro de ti. A veces estamos más cerca del avance de lo que imaginamos, pero el cansancio intenta hacernos retroceder justo antes de llegar. La fidelidad de Dios no depende de cómo te sientas hoy. Habrá días en los que te sentirás fuerte y otros en los que apenas tendrás fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, Dios permanece igual. Su amor no cambia, sus promesas no cambian, su presencia no cambia. Y cuando comprendemos esta verdad, encontramos un fundamento sólido sobre el cual podemos construir nuestra esperanza sin importar lo que ocurra alrededor. Quizá aún no puedes ver todo lo que Dios está preparando, pero un día mirarás hacia atrás y comprenderás que nada fue casualidad. Entenderás por qué algunas puertas se cerraron, por qué ciertos caminos terminaron y por qué hubo temporadas de espera. Entonces descubrirás que incluso en los momentos más difíciles, Dios estaba guiando tus pasos con amor, sabiduría y propósito, llevándote exactamente al lugar donde debías estar. La vida nos enseña que no siempre podemos elegir las circunstancias que enfrentamos, pero sí podemos elegir la actitud con la que las atravesamos. Una persona guiada por la fe entiende que incluso los días difíciles tienen algo que enseñar. Por eso, no permite que las pruebas definan su identidad. Sabe que los problemas son temporales, pero que las lecciones, la fortaleza y el crecimiento que nacen de ellos pueden acompañarla durante toda la vida. Cuando Jesús alimentó a la multitud con unos pocos panes y peces, demostró que Dios puede hacer mucho con aquello que parece insuficiente. Tal vez hoy sientes que tienes pocas fuerzas, pocos recursos o pocas oportunidades. Pero Dios nunca ha necesitado abundancia para obrar milagros. Lo único que necesita es un corazón dispuesto a confiar. En sus manos, incluso lo que parece pequeño puede convertirse en algo extraordinario. Hay ocasiones en las que Dios responde nuestras oraciones cambiando las circunstancias. Otras veces responde cambiándonos a nosotros, y aunque ambas respuestas son valiosas, la segunda suele producir transformaciones más profundas. Porque cuando Dios fortalece tu carácter, tu paciencia y tu confianza, te está dando herramientas que te servirán mucho más allá de la situación que hoy estás enfrentando. No permitas que las heridas del pasado te hagan dudar de las posibilidades del futuro. Muchas personas viven mirando constantemente aquello que perdieron, olvidando todo lo que aún pueden recibir.
Dios es especialista en traer nuevos comienzos. Donde otros ven finales, Él ve oportunidades. Donde otros ven ruinas, Él ve reconstrucción. Y donde otros ven limitaciones, Él sigue viendo posibilidades que todavía no han sido descubiertas. La fe inquebrantable aprende a agradecer incluso antes de ver la respuesta completa, no porque ignore las dificultades, sino porque reconoce que Dios sigue siendo bueno en medio de ellas. El agradecimiento cambia la perspectiva, nos ayuda a recordar las bendiciones que ya tenemos mientras esperamos aquellas que aún están por llegar. Y muchas veces, una mente agradecida encuentra esperanza donde antes solo veía preocupación. Quizá hoy estás atravesando un proceso que no entiendes. Tal vez has hecho preguntas que todavía no tienen respuesta, pero recuerda que Dios ve lo que tú no puedes ver. Él conoce las conversaciones que aún no han ocurrido, las oportunidades que todavía no han aparecido y las puertas que se abrirán en el momento preciso. Su visión siempre alcanza más lejos que la nuestra. Piensa por un momento en todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Recuerda aquellas ocasiones en las que pensaste que no encontrarías salida y sin embargo apareció una solución. Recuerda las veces que sentiste que no podrías seguir adelante y aún así encontraste fuerzas para continuar. Esos momentos no fueron casualidad, fueron recordatorios de que Dios siempre ha estado obrando a tu favor. A medida que la fe madura, deja de depender únicamente de lo que ve. Aprende a sostenerse en las promesas de Dios. Por eso, aunque las circunstancias cambien, el corazón permanece firme, porque sabe que la fidelidad de Dios no fluctúa con los problemas. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y esa verdad se convierte en una fuente constante de paz y seguridad. Tal vez el mayor milagro que Dios está haciendo en tu vida en este momento no es una puerta que se abre, ni una situación que cambia. Tal vez el milagro está ocurriendo dentro de ti. Quizá está transformando tu manera de pensar, fortaleciendo tu confianza y enseñándote a depender más de Él. Y aunque ese proceso no siempre es visible, puede ser una de las obras más valiosas que Dios realiza en una persona. Así que sigue avanzando, sigue confiando, sigue creyendo aun cuando todavía no veas el resultado final, porque Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte. Cada paso que has dado, cada oración que has levantado y cada prueba que has superado forman parte de una historia que aún se está escribiendo. Y cuando llegue el momento correcto, comprenderás que Dios siempre estuvo guiándote hacia algo mejor. Antes de terminar este mensaje, quiero recordarte algo que quizás has olvidado en medio de tantas preocupaciones. Has llegado más lejos de lo que crees. Tal vez te has acostumbrado tanto a luchar que ya no reconoces cuánto has crecido. Pero Dios sí lo ve. Él ha visto cada esfuerzo silencioso, cada lágrima que nadie conoció y cada momento en el que seguiste adelante cuando habrías podido rendirte. Nada de eso ha sido en vano. Hay una razón por la que sigues aquí. Hay una razón por la que tu corazón continúa buscando a Dios a pesar de las dificultades. Porque dentro de ti aún vive la esperanza. Y aunque a veces parezca pequeña, esa esperanza sigue siendo suficiente para iluminar el siguiente paso. No necesitas tener toda la fuerza para recorrer el camino completo. Solo necesitas confiar en Dios para dar el próximo paso. Quizá mañana las circunstancias no cambien de inmediato. Quizá algunas preguntas sigan sin respuesta por un tiempo más, pero puedes descansar sabiendo que Dios sigue teniendo el control. No hay detalle de tu vida que haya escapado de sus manos. Él conoce tus necesidades, tus sueños, tus temores
y también conoce el futuro que está preparando para ti. Por eso puedes seguir adelante con confianza. Cuando lleguen los días difíciles, vuelve a recordar todo lo que Dios ya ha hecho por ti. Cuando aparezcan las dudas, vuelve a recordar sus promesas. Cuando el cansancio quiera ocupar tu corazón, vuelve a recordar que nunca has caminado solo. Dios ha estado contigo en cada capítulo de tu historia y seguirá acompañándote en los capítulos que aún están por escribirse. Tal vez hoy no ves el cuadro completo, pero Dios sí. Tú ves una página, Él ve toda la historia. Tú ves una temporada, Él ve el propósito final. Y aunque ahora algunas piezas parezcan fuera de lugar, llegará el momento en que todo tendrá sentido. Entonces, comprenderás que incluso aquello que no entendías estaba formando parte de algo bueno que Dios estaba construyendo para tu vida. Por eso, no permitas que la preocupación robe la paz que Dios quiere darte. No permitas que el miedo te convenza de abandonar aquello que aún vale la pena. Sigue sembrando, sigue creyendo, sigue orando y sigue avanzando. Porque las semillas que se plantan con fe siempre terminan produciendo fruto en el tiempo correcto. Si hoy tu corazón necesitaba una señal para continuar, considera este mensaje como un recordatorio de que Dios sigue contigo. Él no ha olvidado tu nombre, no ha ignorado tus oraciones y no ha dejado de trabajar en aquello que le has confiado. Incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, Dios sigue obrando de maneras que todavía no puedes ver. Así que levanta tu mirada una vez más. Respira profundamente. Suelta aquello que no puedes controlar y entrégaselo a Dios. Confía un poco más. Cree un poco más. Espera un poco más. Porque muchas veces las mayores bendiciones llegan justo después de los momentos en los que estuvimos a punto de rendirnos. Y cuando finalmente llegues a ese lugar por el que tanto has orado, cuando veas las puertas abrirse y las respuestas llegar, recordarás este tiempo de espera de una manera diferente. Ya no lo verás como una carga, sino como una etapa en la que Dios fortaleció tu fe, moldeó tu carácter y te preparó para recibir todo lo que tenía reservado para ti. Que hoy puedas seguir adelante con la certeza de que tu historia aún no ha terminado. Dios sigue escribiendo cada página con amor, propósito y sabiduría. Mantén firme tu fe, protege tu esperanza y continúa caminando. Porque aunque todavía no lo veas con claridad, Dios te está llevando hacia algo mejor. Y cuando llegue el momento indicado, entenderás que cada paso valió la pena. Padre Celestial, hoy quiero darte gracias porque aún en los momentos que no entiendo, tú sigues guiando mis pasos. Gracias porque cuando mis fuerzas se debilitan, tu amor me sostiene y tu presencia me acompaña. Señor, ayúdame a seguir creyendo cuando las respuestas tardan en llegar, a seguir confiando cuando el camino parezca incierto y a seguir avanzando cuando el cansancio quiera detenerme. Fortalece mi fe para que no dependa de las circunstancias, sino de tus promesas. Enséñame a descansar en tu voluntad y a recordar que tú siempre estás obrando, incluso cuando mis ojos no pueden verlo. Llena mi corazón de paz, de esperanza y de la certeza de que cada etapa de mi vida tiene un propósito en tus manos. Hoy decido confiar un poco más. Decido dejar atrás el miedo, la ansiedad y las dudas para poner mi confianza en ti. Sé que tú conoces el camino, conoces mi futuro y sabes exactamente lo que necesito. Por eso seguiré creyendo, seguiré esperando y seguiré caminando con fe, sabiendo que lo mejor está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.